Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo chismecito del mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula turca y que involucra a dos de las figuras más queridas y a la vez polémicas de ese país, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar todo el drama y la intriga detrás de las disculpas de Can Yaman y la reacción de Demet. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia jugosa, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis a fondo y muchas sorpresas más. Así que no se lo piensen dos veces y únanse a esta gran familia. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los rumores sobre un romance fuera del set no tardaron en encenderse. Durante la transmisión de la serie, los fanáticos estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre Demet y Can. Los veían juntos fuera del trabajo, compartían fotos en redes sociales y sus interacciones públicas eran muy cariñosas. La ilusión era palpable. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron un romance, dejando a todos con la duda. Era un juego de gato y ratón que alimentaba aún más el fervor del público. Los paparazzis los seguían a sol y sombra, buscando una prueba irrefutable de su amor, una foto que valiera oro para las revistas del corazón. Cada gesto, cada mirada, era analizada al detalle, buscando un significado oculto. Pero lo que sucedía detrás de las cámaras era un enigma, una burbuja protegida del escrutinio público. Tal vez existía un romance, un torbellino de emociones intensas alimentado por la pasión de sus personajes. O tal vez era solo una brillante estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público y garantizar el éxito de la serie. Solo ellos conocían la verdad y se la guardaban celosamente. Después del final de Erkenci Kuş, las cosas tomaron un giro inesperado. La relación entre Demet y Can pareció enfriarse repentinamente. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar públicamente y comenzaron a surgir rumores de una fuerte pelea entre ellos. ¿Qué había pasado? Nadie lo sabía con certeza, pero la especulación era constante. Se tejieron toda clase de teorías, celos profesionales, diferencias irreconciliables, incluso la intervención de terceros. Algunos decían que Demet se había cansado de la actitud egocéntrica de Can, otros que él no podía lidiar con el creciente éxito de ella. Lo cierto es que el idilio se había roto, dejando tras de sí un reguero de interrogantes y corazones rotos. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían idealizado su relación y la veían como un cuento de hadas moderno. Muchos se negaron a aceptar la realidad y siguieron aferrados a la esperanza de una reconciliación. Crearon hashtags, organizaron campañas en redes sociales y enviaron mensajes a ambos actores, pidiéndoles que dejaran atrás sus diferencias y volvieran a estar juntos. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El silencio entre Demet y Can era ensordecedor. Can Yaman, por su parte, se vio envuelto en varias controversias. Algunos comentarios suyos sobre sus compañeras de reparto y sobre la industria del entretenimiento fueron considerados sexistas y poco profesionales. Esto generó una ola de críticas en su contra, y su imagen pública se vio seriamente afectada. Sus declaraciones, a menudo impulsivas y carentes de tacto, le valieron el apelativo de chico malo de la farándula turca. Se le acusó de machismo, de falta de respeto hacia las mujeres y de promover una imagen superficial y cosificada de la profesión de actor. Las críticas llovieron sobre él desde todos los frentes, poniendo en jaque su carrera y su reputación. Además, su comportamiento en eventos públicos y entrevistas era a menudo errático y poco profesional. Se le veía arrogante y distante, como si se creyera superior a los demás. Esta actitud no hizo más que alimentar la animadversión del público y de la prensa, que lo veían como un ejemplo de los excesos y la vanidad del mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, Can Yaman pareció reflexionar sobre sus acciones y decidió dar un paso al frente para pedir disculpas.
Lo hizo a través de una entrevista en un medio turco, donde reconoció que se había equivocado en el pasado y que lamentaba profundamente haber ofendido a algunas personas, incluyendo a Demet Özdemir. Esta decisión no fue fácil. Requiere valentía y humildad reconocer los propios errores, especialmente cuando se está en el punto de mira de la opinión pública. Pero Can Yaman sintió que era necesario limpiar su imagen y reconciliarse con aquellas personas a las que había dañado con sus palabras y acciones. La entrevista fue un punto de inflexión en su carrera. Demostró que era capaz de aprender de sus errores y que estaba dispuesto a cambiar su actitud y su comportamiento. Pero también fue una apuesta arriesgada. No todos creyeron en su sinceridad, y muchos lo acusaron de oportunismo y de buscar simplemente lavar su imagen. En esta entrevista, Can explicó que había sido joven e inmaduro y que no había sabido manejar la fama y la presión mediática. Admitió que sus comentarios habían sido inapropiados y que se arrepentía de haber dañado su relación con Demet y con otras colegas. También expresó su deseo de poder reconciliarse con ella y de dejar atrás el pasado. Habló de la soledad que había sentido durante sus momentos más difíciles, de la presión constante de la prensa y de la dificultad de mantener una vida normal bajo el escrutinio público. Reconoció que había cometido errores, pero también pidió comprensión y una segunda oportunidad. Las disculpas de Can Yaman causaron un gran revuelo en las redes sociales. Muchos de sus fanáticos lo elogiaron por su valentía y por reconocer sus errores, mientras que otros se mostraron escépticos y consideraron que sus disculpas eran solo una estrategia para mejorar su imagen pública. El debate se encendió en Twitter, Instagram y Facebook, con miles de mensajes a favor y en contra de Can Yaman. Algunos lo defendían a capa y espada, argumentando que todos merecen una segunda oportunidad. Otros lo atacaban sin piedad, recordándole sus errores del pasado y acusándolo de hipocresía. La controversia estaba servida. Pero, ¿qué fue lo que dijo Demet Özdemir tras las disculpas de Can Yaman? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, la reacción de Demet fue, digamos, cautelosa y medida. Había una gran expectación por conocer su opinión. Todos querían saber si estaba dispuesta a perdonar a Can Yaman o si, por el contrario, mantendría una postura de rechazo y resentimiento. La prensa la asedió con preguntas, pero ella se mantuvo en silencio, alimentando aún más la incertidumbre. A diferencia de otras ocasiones en las que ha preferido guardar silencio, Demet decidió abordar el tema de las disculpas de Can en una entrevista que concedió a una revista de moda turca. Sin embargo, no dio una respuesta contundente ni eufórica. Más bien, mantuvo un tono diplomático y reservado. Eligió cuidadosamente sus palabras, midiendo cada frase para evitar malentendidos o interpretaciones erróneas. Sabía que su respuesta tendría un gran impacto mediático y que sería analizada al detalle por sus fans y por la prensa. En esta entrevista, Demet afirmó que había escuchado las disculpas de Can y que apreciaba el gesto. Reconoció que habían pasado por momentos difíciles en el pasado, pero que estaba dispuesta a dejar atrás las diferencias y a seguir adelante. Dejó entrever que el tiempo había curado algunas heridas y que estaba dispuesta a darle una oportunidad al perdón. Pero también dejó claro que no estaba dispuesta a olvidar por completo lo que había sucedido. Sin embargo, también dejó claro que no estaba dispuesta a olvidar por completo lo que había sucedido. Afirmó que las palabras tienen poder y que es importante ser consciente del impacto que pueden tener en los demás. En otras palabras, Demet le dio el beneficio de la duda a Can, pero no le perdonó por completo. Estableció una línea roja, marcando los límites de su perdón y dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar comportamientos similares en el futuro. Su respuesta fue un ejemplo de madurez y de inteligencia emocional. Todos cometemos errores, dijo Demet en la entrevista. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Aprecio que Can haya reconocido sus errores y se haya disculpado. Espero que esto sirva como un ejemplo para otros. Sus palabras fueron recibidas con alivio por muchos, que veían en ellas una señal de esperanza y de reconciliación. Pero también generaron cierta decepción entre aquellos que esperaban una respuesta más contundente y apasionada. Muchos interpretaron estas palabras como una señal de que Demet estaba dispuesta a perdonar a Can, pero que necesitaba tiempo para sanar las heridas y para reconstruir la confianza. Otros, en cambio, consideraron que su respuesta era fría y distante, y que no tenía ninguna intención de reconciliarse con él. Ambas interpretaciones eran válidas, reflejando la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de juzgar desde fuera lo que sucede en el corazón de las personas.
Lo cierto es que la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. No sabemos si algún día volverán a ser amigos o si su relación se limitará a un simple saludo cordial en eventos públicos. El tiempo dirá. Solo el tiempo podrá revelar si su relación tiene futuro o si, por el contrario, está destinada a permanecer en el pasado. Lo que sí sabemos es que esta historia ha generado un gran interés en el público y que ha demostrado una vez más el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales para influir en la percepción pública de las celebridades. También nos ha recordado la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y de nuestros actos, y de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Nos recuerda que las figuras públicas no son inmunes a los errores y que sus acciones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Nos muestra que incluso las personas más famosas y exitosas son vulnerables a los errores y a los conflictos, y que la reconciliación y el perdón son posibles, pero requieren tiempo, esfuerzo y voluntad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia del perdón y sobre la necesidad de aprender de nuestros errores. Ahora bien, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que las disculpas de Can Yaman fueron sinceras? ¿Creen que Demet Özdemir debería perdonarlo por completo? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que lo importante es aprender de los errores y tratar de ser mejores personas cada día. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Demet y Can, desde el fervor de su química en pantalla hasta el enfriamiento y las controversias. Analizamos las disculpas de Can, su impacto en las redes sociales, y la respuesta cautelosa y medida de Demet. Vimos cómo esta historia refleja la vulnerabilidad humana ante la fama y el poder de las palabras, resaltando la importancia del perdón y la reconciliación. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta información con ustedes. No olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre las disculpas de Can Yaman y la reacción de Demet Özdemir. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.